Pichimahuida es un término indígena que significa pequeña sierra o sierra chica. Desmenuzándola, la palabra pichi significa chica o pequeña y mahuida, sierra o cerro. Es esta una pequeña localidad de unos 3.500 habitantes perteneciente al partido de Olavarría, que está anclada a la margen derecha del arroyo Tapalqué y separada de la ciudad cabecera por una distancia de poco más de 11 kilómetros. Allí tuvo lugar durante 1855 una batalla histórica entre las fuerzas porteñas, comandadas por Bartolomé Mitre, y las tribus de los caciques Catriel y Cachul, reforzadas por las huestes de Calfucurá. El entorno fue lo que le dio carácter de épica, pues desde la caída de Rosas hasta dicho encuentro se sucedieron una gran cantidad de cambios que alteraron la paz entre unitarios, federales e indígenas. Durante casi un cuarto de siglo en el poder, Rosas había adoptado un método de racionamiento a las tribus a cambio de establecerse en un sitio y evitar los malones que venían desde Chile. Con esa modalidad había logrado la cercanía y el control de las tribus y la seguridad de las estancias que poco a poco se iban adentrando más allá del río Salado. Pero una disputa interna con Urquiza hace que se genere un distanciamiento que aprovecharían los exiliados, los unitarios y brasileños, quienes captarían rápidamente los servicios del entrerriano a través de una serie de sobornos. Durante 1852, esta coalición derroca al gobierno en la llamada Batalla de Caseros, obligando a Rosas al exilio, quedando temporariamente Justo José de Urquiza al mando. Conseguido el objetivo, muy poco duró la unidad de este atípico ejército al que solo lo movían ansias de poder diferentes. Urquiza siguió con el sistema de racionamiento indígena y realiza el Acuerdo de San Nicolás, donde las provincias le conceden poderes extraordinarios que Buenos Aires no acepta y por lo tanto se rebela, provocando que sea sitiada por tierra y mar por parte de los federales. A pesar de poseer un mejor ejército y tropas más preparadas, Urquiza no contaba con algo que fue moneda corriente durante esa etapa, que era nada menos que el soborno. Así fue como el capitán de la flota federal, el norteamericano John Coe, recibe una gran suma de dinero de los unitarios y le vende la flota, terminando con el sitio por agua, mientras que por tierra se consigue el cambio de bando de jefes militares federales a las tropas porteñas mediante generosas sumas. Ante esta situación, el 15 de julio de 1853, los ministros de Francia, Inglaterra y Norteamérica invitaron a Urquiza a retirarse hacia Entre Ríos para lograr la paz. Quedaba así partido el país en los mismos dos sectores antagónicos como en la época de Juan Manuel de Rosas. Por un lado, los unitarios de Buenos Aires con su renta aduanera, y por el otro, los federales, o sea, el resto del país. El 9 de julio de 1853, la Confederación jura su constitución, mientras que Buenos Aires hace lo propio con la suya en abril de 1854. La situación se hace tensa porque Urquiza capta a Calfucurá, que ya había armado su confederación indígena y lo usa para asolar Buenos Aires. Buenos Aires, por su parte, cambia radicalmente todo lo que venía haciendo en materia indígena, dejando de lado el racionamiento y creando poblaciones para correr al nativo y reemplazarlo por colonos europeos. La guerra de Crimea
hacía casi imposible el tránsito por el Mediterráneo, por lo que durante 1854 los europeos vieron potable el comercio con América Latina, haciendo que ingresaran una gran cantidad de barcos al puerto, generando aumento en la renta aduanera y un flujo importante de inmigrantes que escapaban de las hostilidades, atraídos además por los buenos sueldos que pagaban en nuestro territorio. Se hacía indispensable conseguir tierras para los estancieros y fundar pueblos para la inmigración, pero en medio de esa intención apareció una situación que precipitó los acontecimientos. Ese fue el traslado del pueblo de Tapalqué hacia otro sitio, que es el que hoy ocupa la ciudad de Olavarría. Viendo que Tapalqué progresaba poco, el juez de paz, Ezequiel Martínez, decide pedir el traslado, cosa que es aceptada de inmediato porque ese nuevo lugar cerraba uno de los dos pasos que llevaban hacia el camino de los chilenos, que era la única ruta donde convergían varias rastrilladas para traficar el ganado hacia Chile. El inconveniente surgió porque Juan Catriel reclamó que esas tierras habían sido adjudicadas a ellos por Juan Manuel de Rosas a perpetuidad y mandó a pedir explicaciones al juez de paz. Este contestó de mala manera y días después fue secuestrado por Catriel. El increíble revuelo se plasmó en los diarios capitalinos y en las discusiones políticas, donde los opositores empezaron a presionar por una solución. Fue así que por primera vez en la historia, el propio ministro de Guerra Bartolomé Mitre se trasladó hacia el pueblo de Azul, escenario de los acontecimientos, para armar el mayor ejército conformado hasta allí y atacar a Catriel en Sierra Chica con la intención de exterminar toda la tribu. Para tal situación, un ejército comandado por Laureano Díaz salió desde 25 de mayo para atacar a la tribu de Cachul, que se hallaba establecida en Blanca Chica, y una vez concretada la acción, llegaría por detrás de Sierra Chica y se juntaría con el ejército de Mitre, quien dando un rodeo por detrás de las sierras atacaría a Catriel por el frente. La acción cerraba los dos únicos conductos de escape hacia el camino de los chilenos. Pero la planificación falló por varios factores. Por un lado, porque la tribu de Catriel y Cachul se hallaban juntas en Parlamento. A esto se le sumó que el accionar de la columna que venía desde 25 de mayo no esperaba encontrarse con el ejército de Calfucurá y, finalmente, porque los vaquianos engañaron a Mitre y lo dejaron expuestos a la luz del día, señalándole, de noche, una posición que distaba bastante de Sierra Chica. El combate, que duró 2 días, terminó con una aplastante victoria de los nativos y tuvo una enorme repercusión en la prensa, ya que era la primera derrota luego de proclamada la Constitución de Buenos Aires. Los nativos se adueñaron de la situación. Mitre debió escapar en las sombras de la noche hacia el pueblo de Azul, y al llegar a Buenos Aires fue recibido con un banquete donde pronunció una frase célebre: el desierto es inconquistable.